Buenos días, soy José García de los servicios profesionales de Danisoft y vamos a empezar dentro de esta sesión de modelado de bases de datos con Erwin 9.5 con la parte destinada a modelado y diseño de bases de datos. Vamos a hacer una revisión a los conceptos fundamentales del diseño y del modelado y luego vamos a ir viendo cómo se hace esta implementación con Erwin. En cuanto a qué es el modelado de datos, es el proceso de escribir las estructuras de información y capturar las reglas de negocio para obtener todo un conjunto de requisitos de lo que sería la información necesaria para construir un sistema de información específico para dar solución a ese negocio. Por así decir, es la toma de requisitos referida a los datos, tanto en cuanto a qué datos son y como en cuanto a cuál es su comportamiento. Hay que saber que cuando hacemos un modelado de datos hay que equilibrar lo que son las necesidades generales del negocio, en donde va a haber una idea conceptual de cómo son los datos y cómo es el sistema de información, con lo que sería la implementación específica en cada uno de los motores de bases de datos que finalmente vayamos a utilizar. Los beneficios principales que vamos a obtener de crear ese modelo es que vamos a poder definir todos los requisitos que los datos tienen para poder construir ese sistema. Vamos a entender quién utiliza qué datos necesita cada cual, qué vistas a esos datos o qué vistas de esos datos necesita cada cual para poder interactuar o para poder obtener la información necesaria para el negocio. Cómo han de trabajar con los datos las aplicaciones, los desarrollos en software que van a trabajar con esos datos. También nos va a proporcionar una imagen clara de las normas de integridad referencial, que dado que estamos trabajando con modelos relacionales, donde la codificación de las relaciones es implícita, esas normas de integridad referencial son esenciales para luego poder construir un modelo de base de datos relacional. Y por último también, como principal beneficio, aunque pueda haber más obviamente, nos va a proporcionar un modelo lógico que es independiente del motor de base de datos y que luego vamos a poder, con una herramienta como Erwin, llevar a tantas implementaciones específicas en modelos físicos como necesitemos. Podríamos, por ejemplo, trabajar con un solo modelo de datos que luego tenga implementaciones en Oracle, en SQL, en DB2, etc. Y en cada uno de esos motores de base de datos llevar las especificidades que requiere cada uno de esos motores y su forma de trabajo característico, pero partiendo siempre de un solo modelo general para todos los casos. Erwin soporta principalmente dos métodos de modelado. No significa que no se puedan emplear otros, pero está diseñado teniendo en mente el método IDEF1X, que como tantos métodos de este estilo son creados por las fuerzas, en este caso las fuerzas aéreas de Estados Unidos, y luego pues se ha ido extendiendo por todas las empresas. Y otro método que es el de Information Engineering, que es un método muy, muy ampliamente utilizado. Nosotros vamos a utilizar este de IDEF1X, aunque vamos a ver que es un método bastante lógico, bastante razonable y que en muchos casos, aún no habiendo aplicado una metodología concreta, realmente aplicamos este método en muchas situaciones aún sin saberlo.
En este método se describen varios niveles de modelado. Es cierto que en la práctica estos niveles pueden reducirse o ampliarse en medida en que la base de datos o el sistema de datos que estamos construyendo sea muy grande. A lo mejor hay que incluir o detallar capas, dividir capas, o bueno, puede ser no ser necesario utilizar todas. En principio, vamos a partir de una visión más general y vamos a ir bajando al detalle. Hay otras metodologías también comunes en donde la forma de trabajar es diferente, es de abajo arriba, en el sentido de que primero se describen todos y cada uno de los atributos con mucho detalle y luego, por medio de bueno, pues los sistemas de normalización de formas normales, se van agrupando en entidades. Los sistemas de abajo arriba, en un sistema de bases de datos más o menos pequeño, pueden estar bien. Cuando el sistema de bases de datos que estamos construyendo es grande, pueden ser enormemente complejos porque la cantidad de atributos que se generan en un principio es enorme y porque además es difícil saber desde un primer momento todos los atributos con los que vamos a trabajar, por lo cual lo general o lo habitual va a ser trabajar al revés, trabajar de arriba a abajo. Entonces aquí en el primer nivel, el más alto de ellos, vamos a encontrar lo que es un diagrama de entidad-relación. Para la construcción de este diagrama, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar las principales entidades del negocio y cuáles son sus relaciones a un nivel alto. Luego habría un siguiente nivel que sería el basado en claves. Aquí, en este segundo nivel, ya empezaríamos a detallar los requisitos de la información de negocio de forma más detallada. Seguiríamos bajando y entraríamos en un nivel en que iríamos completando los atributos que corresponden a las entidades y aplicando una tercera forma normal a esos atributos. A veces cuando hay gente que piensa que para aplicar una tercera forma normal, primero hay que aplicar la primera, luego la segunda y así siguiendo. Y eso no es así en absoluto. No es normalmente, se puede aplicar directamente o desde un principio la tercera forma normal. Y de hecho, una vez aplicada esta, muchas veces, por ejemplo, por definición, si se ha hecho bien, casi todas las formas siguientes ya están aplicadas. Pero bueno, no vamos a entrar en este detalle. Lo que sí diríamos es, se aplica la tercera forma normal, con lo cual tendríamos unos atributos bien agrupados y bien relacionados. El siguiente nivel de detalle, si seguimos bajando, sería un modelo de transformación. Este modelo representaría la transformación del modelo relacional a una estructura de bases de datos. Estos dos niveles, el de atributos y el de transformación, entrarían en el nivel de proyecto. Los dos anteriores, más altos, estarían en el nivel de área, por así decir. Y por último, habría un nivel que sería ya la implementación concreta en cada uno de los motores de bases de datos que fuéramos a utilizar. ¿Cómo llevaríamos esto a Erwin? Dentro de Erwin, tanto la parte del diagrama de entidad-relación como el modelo basado en claves, como la construcción de esos atributos estarían dentro de la parte del modelo lógico y el modelo de transformación y el modelo de BMS serían el modelo físico. El modelo de transformación sería el modelo físico y el modelo de BMS sería la implementación concreta.
Vamos a empezar a construir un modelo lógico de ejemplo y el primer paso, como hemos dicho, es crear nuestro diagrama de entidad-relación. Este diagrama nos tiene que dar una visión suficiente para construir el sistema de información, pero no llegar más allá. En este diagrama de entidad-relación lo que vamos a emplear principalmente son estos tres elementos: las entidades, los atributos y las relaciones. En cuanto a las entidades, el equivalente lógico de una entidad es físico de una entidad es la tabla y el lógico es la entidad. Vamos a manejar algunas convenciones tipográficas. En el modelo de entidad-relación obviamente no hablamos de tablas, pero sí quiero dejar claro que es el correspondiente a lo que luego pasaremos, porque hay que tenerlo en mente, porque lógicamente es lo mismo. Luego pasaremos finalmente a un modelo físico en tablas y bueno, vamos a trabajar con algunas convenciones tipográficas en cuanto a cómo nombrar tanto entidades como tablas. La misma equivalencia se da entre atributos y columnas. Los atributos lo que van a recoger es las características de cada una de las entidades y también vamos a manejarnos con algunas convenciones tipográficas. Si bien es cierto que al comenzar con nuestro diagrama de entidad-relación no tenemos por qué, o no es necesario, no es lo correcto, trabajar de forma completamente detallada con los atributos, sino manejarnos con aquellos atributos que nos van a hacer falta. Y por último, las relaciones. Las relaciones son las que se van a establecer entre las diferentes entidades. Vamos a ir a Erwin y vamos a ver todo esto. Aquí tenemos Erwin, vamos a trabajar con un modelo que nos viene de ejemplo dentro de Erwin, que es este eMovies, pero vamos a crear primero un modelo nuevo para ir viendo cómo es, ejemplificando un poco lo que vamos a ir diciendo. Hay que ver que cuando yo abro un modelo nuevo, creo un modelo nuevo dentro de Erwin, le puedo decir que quiero que sea un modelo solamente lógico, que sea un modelo físico, con lo cual le voy a proporcionar un tipo de motor de bases de datos y de versión de base de datos al cual voy a quererme llevar ese modelo, o lógico y físico. También puedo trabajar con plantillas. La base de datos que le he dicho, en este caso, que tome es SQL, pero vemos que tenemos DB2, Informis, MySQL, base de datos ODBC, Oracle, Progress, SAS, SQL Server, Sybase y Teradata. De SQL Server, pues bueno, las versiones que queramos, etc. Y vamos a trabajar con la plantilla por defecto. Aquí tendríamos nuestro modelo 1, que todavía no tiene, está en blanco. Vamos a empezar a trabajar con el diagrama de entidad-relación en nuestra tienda de vídeos. Aquí crearíamos unas entidades. Vamos a poner 3 entidades que son película. Habíamos quedado en que la convención tipográfica es que iba a ser en mayúsculas la entidad y en singular, obviamente, cliente, y una tercera que sea
copia alquiler. Bueno, así sin querer vemos que no se visualiza igual película que cliente o copia de alquiler, porque aquí está esperando que yo vaya incluyendo atributos y aquí no. Esto es porque todos los diagramas tienen un nivel en el que ser nombrado, y también no solo los diagramas, sino que podemos hacerlo sobre cada objeto. Este objeto, sin querer, le he dado a verlo como entidad, y este estará como heredar del diagrama. Este toma la forma de visualización que tiene por defecto todo el diagrama, pero le podría dar uno concreto. Como estamos a nivel de diagrama de entidad-relación, y de momento esto es lo único que queremos mostrar, lo vamos a visualizar así más fácilmente. Y lo único que le faltaría ya sería establecer relaciones entre las diferentes entidades, como es ahora el caso, en que relacionaríamos la película con una copia de alquiler y el cliente con una copia de alquiler. Aquí estaríamos estableciendo, como habíamos dicho, entidades y sus relaciones. Para seguir con nuestro diagrama, el siguiente paso que tendríamos que hacer es ir incluyendo los atributos. Los atributos son todos los datos que tenemos o que queremos reflejar referidos a una instancia concreta de nuestra entidad. Cada caso concreto correspondiente a nuestro cliente, por ejemplo, dentro de la tabla clientes, cada uno de los registros de un cliente en concreto sería una instancia de nuestra entidad clientes, y aquellos datos que tenemos, como el número de cliente o su nombre o su dirección, serían los atributos que vamos a meter en el diagrama. Para hacerlo vamos a cambiar la vista de nuestras entidades. La vista anterior nos sería muy útil, por ejemplo, si quisiéramos sacar un informe o trabajar con un esquema muy sencillo solo de entidades y relaciones, pero ahora vamos a ir incluyendo pues algunos atributos dentro de cada uno de nuestras entidades. Por ejemplo, me quedo aquí. Aquí habríamos incluido pues dos atributos a nuestra entidad cliente. Vamos a ir incluyendo algunos más para seguir trabajando. Podemos trabajar directamente sobre el diagrama, o podemos abrir el editor de la entidad e ir trabajando, que quizás sea más cómodo, directamente sobre el editor.
Ya tenemos nuestras tres entidades con algunos atributos más y están relacionadas. Vamos a fijarnos en la relación que hay entre la entidad cliente y la entidad copia de alquiler. Hemos construido esta relación tomando de Erwin, de su menú, la opción que nos presta aquí de establecer relaciones de muchos a muchos. Esto significa que un cliente alquila muchas copias de alquiler y a su vez una copia de alquiler es alquilada por muchos clientes. Este tipo de oraciones, por así decir, en que escribimos las reglas del comportamiento de nuestros datos es muy útil, uno, para reflejar en esas reglas de una forma más o menos normalizada, que además podamos luego utilizar para crear las relaciones y además nos sirven como validación del diseño de nuestro modelo lógico. Cuando construimos con este tipo de frases cómo han de comportarse nuestros datos, luego esto nos facilita, pues decir, esta entidad ha de tener una relación de este tipo con esta otra entidad y a su vez la otra ha de tener una relación de este tipo con esta. Y por medio de estas frases se nos facilita lo que sería crear una validación lógica de las relaciones.